Seguimos. Y esto sí lo voy a leer. Voy a violar un principio pedagógico. Más de 341.000 cubanos han cumplido misión en más de 150 países. De ellos, más de 126.000 lo han hecho en el sector de la salud en 104 países. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque siempre que se habla de Cuba o se quiere empañar un poco la imagen de Cuba, a veces se da la imagen guerrerista, la imagen de nuestra participación en África, que de hecho es un deber moral que teníamos. Como siempre se ha dicho, para nosotros ser internacionalistas es una manera de pagar nuestra propia deuda con la humanidad. Y no fuimos a Angola, no fuimos a ninguno de esos países por ningún interés económico, ni por un interés nacional. Y todo el mundo lo sabe. Cuando nuestros soldados internacionalistas regresaron de Angola, lo único que trajimos fue los cadáveres de nuestros compañeros. Y les puedo decir más. En los momentos más difíciles del periodo especial en Cuba, de la situación económica que realmente nos estaba estrangulando, de lo que muchos conocen de manera teórica, pero que no son capaces de imaginar lo que sufrimos los cubanos en aquel momento. En esos momentos difíciles, cuando los gobiernos a los cuales les habíamos ayudado nos propusieron ayuda materiales, sencillamente se les dijo no. No, porque empañaríamos aquella obra de buena voluntad, aquella obra de amor y de internacionalismo que hicimos por la liberación de los otros países, que no solo era la liberación nuestra, sino la prueba de que un mundo mejor, como se declara hoy, era posible desde aquellos tiempos. Solo sencillamente con un fuerte pensamiento político, con una fuerte voluntad política y con la decisión de que si todos los hermanos estábamos en el mismo bote. Relación de cooperaciones con 154 países, pero miren, sigan abajo. 1.147.485 operaciones oftalmológicas en 33 países. ¿De qué otra manera, hermanos, si no fuera con ese principio, podríamos decir que hemos llegado a esos niveles de cooperación? Y muchas veces la gente me pregunta, ¿y de dónde saca Cuba los recursos para eso? Lo saca del corazón. Lo saca del corazón porque sencillamente sabemos que una persona que le devolvamos la vista es una persona que tiene una percepción diferente del mundo. Y les voy a hacer una anécdota, si me lo permiten. Recientemente leí, no quizás hace un año, de que el hijo de aquel soldado boliviano que, cumpliendo órdenes de sus superiores, eliminó físicamente el Che, fue operado de la vista de catarata por un médico cubano. Y que su hijo pidió que publicaran una carta de agradecimiento al sistema de salud cubano por haberle operado y devolver la vista a su padre, aun cuando había eliminado un símbolo para toda la humanidad. ¿Qué les parece? Seguimos, Ana. ¿Cuáles son los principales programas que hemos llegado a todo el mundo? En todo el mundo. En salud, asistencia médica, transferencia de tecnología, atención a situaciones de emergencia, que ahorita se las vamos a ilustrar, entre ellas la Operación Milagro, los programas de beca que le hemos otorgado a todo el mundo, no solo, inclusive a estudiantes de ese país que ha tratado de ahogarnos por toda la vida, pero nosotros los cubanos, a nosotros no nos anima absolutamente nada en contra del pueblo norteamericano. Entendemos que el propio pueblo norteamericano es víctima de su propio gobierno y por eso nos sentimos tremendamente satisfechos cuando le damos becas a estudiantes norteamericanos que se vayan a formar en Cuba. ¿Saben por qué? Porque esa es una buena inversión, porque no hay duda de que esos mismos estudiantes que nosotros formamos en nuestro país, sean de Estados Unidos, sean de Honduras, sean de cualquier país que sean, de una manera u otra, sin que se lo pidamos, se convierten en nuestros embajadores de buena voluntad. Y nuestro principio de educación en el país que represento es sencillamente que no damos solamente un nivel de conocimientos, un nivel de instrucción, sino armamos al ser humano de principios y valores humanos que son muy importantes. Y recogemos el esfuerzo, recogemos el resultado de ese sacrificio. Ahorita verán algo más adelante, pero en estas situaciones de emergencia en Haití,
cuando el terremoto, que alguien dice los primeros en llegar fueron los cubanos. No, los cubanos estaban allá hacía rato, antes de que existiera la situación de emergencia. Exactamente, gracias a nuestro cónsul. Nosotros experimentamos el temblor también allí. Nosotros temblamos con los haitianos, pero ningún cubano se fue. Ningún cubano se fue y sufrió el temblor allí. Pero voy al tema donde iba. Una gran mayoría, 262 en total, de médicos que nosotros hemos formado de manera gratuita en otros países, inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se enteraron del terremoto en Haití y cuando se enteraron que había una brigada médica, fueron para allá y se unieron a los médicos cubanos a trabajar. ¿Es eso una victoria de las buenas ideas o no lo es? ¿Vale la pena el sacrificio que ha hecho el pueblo cubano quitándose su pedacito de pan para compartirlo con su hermano latinoamericano o norteamericano o africano? Sí vale. Sin que ustedes me lo respondan, sé que lo están pensando. Sí vale la pena que hayamos hecho ese sacrificio. Hasta la fecha, los profesionales y técnicos de la salud cubanos han realizado más de 434 millones de consultas médicas. Y lo importante no es solo el número de consultas médicas, sino dónde se han producido esas consultas médicas. En lugares donde antes nunca había ido un médico. En comunidades aborígenes, comunidades indígenas. En la zona donde realmente el ser humano estaba relegado a un plano mucho más atrás de los animales, con todo el respeto que nosotros sentimos también por los animales. Y allá fueron los médicos cubanos. Esa es la razón, hermanos, por la cual algunos colegios médicos de algunos países rechazan la ayuda de los médicos cubanos. Y pues se ponen una serie de argumentos: porque no son competentes, porque no están bien formados. No, es porque son grandes competidores. Pero no son grandes competidores por riqueza. Esos médicos que están allá son los que dejaron a su familia sola en su casa. Y son los que dejaron a sus problemas personales muchas veces sin resolver. Pero por una sencilla razón, que para nosotros los cubanos, una persona enferma es un paciente. Y como he dicho en otros lugares, en otros países, no quiero mencionar países ni sistemas, una persona enferma es sencillamente un cliente. Entonces tienen un gran competidor en el médico cubano que sencillamente sin ninguna pretensión da su trabajo. Yo he escuchado anécdotas inclusive de mi compañera, hermana y amiga Maribel, en un país que tuvo, donde se murió la hija de una amistad, no recuerdo quién era, porque no tenía, creo que los 35 pesos que hacía falta para comprar la medicina. Y qué orgullo de cubano yo sentí cuando ella dijo: si yo me llego a enterar que era eso, que acababa de llegar ahí, de mi dinerito, yo le hubiera dado para que comprase medicina. Esa es la forma en que nosotros estamos educados. Y esa es la forma que nosotros quisiéramos que todos los países del mundo trabajaran. Que vieran en el ser humano su hermano. Que vieran en el ser humano alguien que, más allá de la diferencia ideológica, más allá de la diferencia política, más allá de la frontera, es un ser humano. Más de 164 millones de pacientes han recibido atención médica en su propio hogar y se han salvado la vida a más de 2.251.000 pacientes. La gente piensa, o algunos, los que no conocen bien a Cuba, los que no como ustedes están envueltos en nuestros conocimientos nuestros, piensan que la idea de la asistencia médica y la ayuda de Cuba a otros países partió de hace poco. ¿Qué pasa? Que ha habido un ejemplo muy ilustrativo, el huracán Katrina en los Estados Unidos, que ahorita van a ver algunas cosas ahí adelante. Cuando ante una situación de emergencia que estaba sucediendo en el país del mayor adversario ideológico que hemos tenido y el mayor enemigo, no solo de Cuba, de todos los países, las personas, pueblos del mundo que tienen un poquito de dignidad. A pesar de eso, en Cuba no se dudó en ningún momento, ante la situación del huracán Katrina, de constituir un contingente médico, inicialmente con 500 doctores, concentrados en un hospital, en un teatro, perdón, con su mochila de campaña, con su bata, de la noche a la mañana, y lo único que pedíamos era permiso para aterrizar a los Estados Unidos, y nosotros buscamos la manera de llegar a auxiliar a las víctimas de Katrina. Pero no, ese mal ejemplo no se podía permitir. No se podía permitir que un país que ha sido mi enemigo, entre comillas, durante tanto tiempo, me dé una lección de dignidad. Y se negó la entrada de ese contingente médico cubano allá. Yo vi en la televisión un señor con un cartel en la ventana diciendo: llamen a los médicos cubanos que ellos nos van a ayudar. Yo lo vi en la televisión.
Pero como los cubanos siempre tenemos una filosofía, ante un golpe respondemos con otro de más dignidad todavía, ese contingente de 500 personas se transformó de nuevo de la noche a la mañana en más de 1000 médicos. Y para dar un puntillazo más, le pusimos el nombre de Henry Reef, ciudadano norteamericano que colaboró en Cuba durante la guerra hispano-cubano-norteamericana. Y a partir de ese momento se mantuvo la idea de que ese contingente era para situaciones de emergencia, y después estuvo en Pakistán, estuvo en China, estuvo en todos los lugares, está en Haití, estuvo en Haití, y así. Pero la primera brigada médica fue aquí, les toca mucho cerca de ustedes, a los chilenos, en 1960 contra el terremoto. 334 brigadas médicas emergentes han prestado su servicio en 20 países. Deberíamos añadir una más, la de Haití recientemente, que yo no la incluí ahí porque la presentación la tenía preparada de un poquito con otro objetivo y la saqué como decimos de la manga porque era especial para este encuentro aquí. Haití, en las inundaciones del 2004, 22 toneladas de alimentos, medicamentos y insumos médicos, equipamiento y apertura del centro de salud, ¿cómo se dice? ¿Robotín? Debe ser Robotín. A la brigada de más de 400 profesionales se unió un grupo de 64 cooperantes que nada tenía que ver con la salud, estaban en otro campo de la cooperación, y se unieron allí a dar su ayuda. Seguimos. En Jamaica, durante el huracán Iván en el septiembre del 2004, a pesar de que en ese momento todavía seguimos con una situación económica bien difícil, parte de nuestra comida fue para allá y los cooperantes nuestros fueron para allá, y no lo vimos como algo que estuviéramos quitándonos, estamos compartiendo lo que hacía falta en ese momento. Porque como dije ahorita, para nosotros ser internacionalistas es una manera de pagar nuestra deuda con la humanidad. Guyana, en las inundaciones de febrero del 2005. Granada, de nuevo, los huracanes Iván en septiembre del 2004 y en Emily en julio del 2005. Estados Unidos, nos detenemos, huracán Katrina en agosto del 2005. Tras el huracán Katrina yo expliqué lo que sucedió. El contingente Henry Reef en México. Perú. China, ¿quién le iba a decir al gigante asiático que nuestro pequeño país decir sí, allí estoy? La operación Milagro, deténlo un momentico. Desde junio del 2004 hasta la fecha se han realizado 1.147.485 operaciones a pacientes de 33 países. 262.243 se han operado en Cuba y 733.437 en 51 centros oftalmológicos subrayados, donados por Cuba en 12 países. Y lo más gracioso de esto, lo más impactante de esto es que cuando comienza la operación Milagro, que empiezan a llegar los aviones, que empiezan a llegar las personas, que empezamos a trabajar, la gente decía, ¿y de dónde sacan estos locos cubanos que van a poder operar a tantos pacientes en un momento? Bueno, se operaron todo lo que se pudieron, pero no solo pasamos a una segunda etapa, porque no hacemos nada con estar tutelando todo el tiempo y haciéndole la tarea a los demás. Vamos a educarte a tus médicos, vamos a enseñarte a tus médicos, vamos a centrar a instalar tus hospitales en tus respectivos países, vamos a instalar tu centro de diagnóstico general integral para que puedas hacer el pesquisaje, cosa que es muy sensible. El programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Siendo profesor, pienso que quizás este es el mejor regalo que nosotros podamos hacerle a cualquier cultura en cualquier mundo, porque son las primeras herramientas que le damos para realizarse como ser humano. Y por eso siento el orgullo, entre otras cosas, de ser cubano, por la creación de este programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que es aplicable a cualquier comunidad, a cualquier cultura, a cualquier país. Pero que no solo lo estamos aplicando en países del tercer mundo, se está aplicando en España, en Sevilla, se está aplicando en Nueva Zelanda, se está aplicando en Canadá. Bien, se acabó ahí. Entonces recuerda que yo le dije al principio que le dejaba un information gap. ¿Qué haría Cuba si no se hubiera visto tan asediada? Si contara con los recursos. Si contara con los recursos que en algunos países se desperdician y se botan prácticamente. Pero ahora le pregunto, para volver a entrar en el tema que casi todo el mundo nos pregunta, ¿creen ustedes que sería Cuba capaz de empañar la imagen que ha creado en el mundo cuando en tantos países hemos hecho esas cosas, si en este momento a nuestros propios ciudadanos los dejáramos desamparados?
Claro que no. Claro que no. Me decía, nos interesa mucho el tema que se está hablando en Cuba en este momento, las situaciones que se están produciendo. De este tema hemos hablado en varias ocasiones. Yo sencillamente les voy a dar una pauta y de ahí abrimos el debate sobre este tema o sobre otro cualquiera que quieran en este sentido. En el mundo occidental, los medios, fundamentalmente los medios de desinformación masiva, dicen que se están produciendo cambios en Cuba, algunos se afilan a los dientes, como decían ahorita, hablan del despido de más de 500.000 de trabajadores, y realmente esa no es la imagen, realmente esa no es la realidad, valga esta redundancia. Sencillamente estamos involucrados, envueltos en un proceso en este momento de fortalecimiento de la economía cubana a través de una estrategia bien pensada, bien analizada, y que no es el resultado de hoy, es un resultado de un proceso social de consulta con todo el pueblo desde los inicios que se tuvo la concepción de este reordenamiento, donde todo el mundo ha tenido la posibilidad de aportar sus ideas, sus criterios, y que fueron valorados ahora en el sexto congreso del Partido Comunista recientemente. Y les puedo asegurar que 185 de los planteamientos más reiterativos que tuvieron en el proceso de discusión con todos los cubanos en los centros de trabajo fueron tenidos en consideración en los análisis que se produjeron. En breve, ¿qué se está haciendo? Buscando con el reordenamiento de la fuerza laboral, buscar mucho mayor eficiencia y mucho mayor productividad, de modo que estas cosas se conviertan en el incentivo que nos permita tener una economía más fuerte y una economía más racional. Ninguno de los trabajadores va a ser despedido, van a ser sencillamente reacomodados en otro puesto de trabajo. En un centro de trabajo donde tenemos 20, que la plantilla está inflada, como decimos, y solamente necesitamos 15, es necesario, a través de un proceso democrático y de consulta que ha sido conducido bajo la línea política del país, pero fundamentalmente conducido por los sindicatos en los centros de trabajo, definir de esos 20 quiénes son los 15 mejores en el sentido de eficiencia en el trabajo, que permanecen, y los otros 5 se reubican en otros lugares. ¿Cuáles son los otros lugares? Otro puesto de trabajo dentro de la misma empresa o en otra entidad, o en alguna gestión que hace el organismo con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección de Trabajo Municipal, y otras formas como el autoempleo, bien clarito, autoempleo no es privatización, donde aquellas personas que tienen la capacidad o las habilidades para desarrollar ciertas tareas que, además de proveerle un sustento económico, es un nuevo servicio para el pueblo, se incentiva para que hagan su pequeño negocio, su taller, hasta babysitting, cualquier cosa de esa, y cuando sea necesario el Estado le da crédito para que puedan iniciar esa pequeña, yo diría bien pequeña microempresa, para que no haya errores, o sea, confusiones de términos. Otra de las formas es el otorgamiento de tierras que han estado ociosas en Cuba durante mucho tiempo en usufructo gratuito y permanente, de manera que cualquier persona que quiera un pedazo de tierra que por ley, por nuestra constitución, es patrimonio estatal, se le da en usufructo gratuito y permanente, repito, con la única condición de que la haga producir para su sustento, para satisfacer la necesidad del pueblo, y además es una carga que ya el Estado no tiene, de pagarle un sueldo que él mismo puede agenciarse por su propio trabajo. Y con el dinero que no se emplea en ese supuesto 500.000 de trabajadores que dicen que quedarían sin empleo, se incrementa el salario de los que se mantienen de manera productiva y directa trabajando. ¿Cuáles son los criterios que predominan para definir quién se queda? Lo que nosotros llamamos el concepto de idoneidad demostrada. Dentro del centro de trabajo, nosotros mismos que conocemos a nuestros compañeros, sabemos quién durante todo el tiempo ha sido más eficiente, más productivo, más constante de su trabajo, que ha hecho mayor aprovechamiento de la jornada laboral, el que tenga más preparación y práctica y habilidades, y que lo haya demostrado. ¿Cuáles son las cosas que están prohibidas en este proceso de reordenamiento? No puede haber ningún aviso de favoritismo, ni de nepotismo, ni de aprovechar el jefe que se quiere deshacer de una persona porque le sea contestataria,
o porque quiere acomodar a alguien porque es de su agrado, o porque es una mujer más bonita que prefiere a su secretaria y no a otra persona. Eso es absolutamente prohibido y existen mecanismos para que se puedan controlar. Primero, quien define y orienta a los jefes administrativos del personal que debe quedarse, lo que se ha creado en cada centro de trabajo, que se llama comité de expertos, que es dentro del propio centro de trabajo 3, 5, 7 personas, siempre en número impar, que son los que analizan el currículum de cada cual, el historial laboral de cada cual, las informaciones que se han tenido en las asambleas de trabajadores todos los meses, y le sugiere a la administración quién a su juicio son las personas que deben permanecer y los otros reacomodarlo en otra instancia. Ante cualquier situación de mal procedimiento en esa distribución de la fuerza o en esa selección de las personas que van a quedarse trabajando, si el trabajador se siente afectado por una mala decisión, recurre a un órgano interno que existe en todos los centros de trabajo en Cuba, que se llama órgano de justicia laboral de base, que es una comisión legal creada en el propio centro de trabajo e integrada por los trabajadores con facultades legales. Sé que hay abogados aquí que me están mirando, con facultades legales para en un momento determinado puede decir: lo que usted hizo como director es inconstitucional o no está incluido dentro del convenio colectivo de trabajo, por lo tanto no puede hacerlo. Y define en caso que haya que dirimir un conflicto laboral entre la administración y el trabajador, tiene facultades legales para dirimirlo. Pero si más allá no quedara o el trabajador o el jefe satisfecho con la decisión, pues tiene la posibilidad de asistir a la Corte Municipal, como le dicen ustedes, que nosotros llamamos Tribunales Populares Municipales, con todas las garantías procesales, sin que tenga que buscar ni pagar ningún abogado ni absolutamente nada más. Yo creo que debía dejarlo aquí, porque a lo mejor le estoy hablando y hay otros temas de más interés que este u otras preguntas, y nosotros estamos en disposición de responderlas si estamos en condiciones de hacerlo. Donde yo la conocí,